seguimos con la indagatoria que no fue del expresidente de la Nación, Mauricio Macri, allí en Dolores, y el contacto con Néstor Espósito para analizar, Pablo, si te parece, claro precisamente todo lo que está vinculado con la causa por el espionaje ilegal a los familiares de Submarino de San Juan y esta situación en particular que se dio hoy en los tribunales federales. Néstor, ¿tu primera visión de lo que pasó en un poquito más de 30 minutos adentro del tribunal? ¿Qué tal? Buenos días. Hola, Néstor. Bueno, efectivamente la indagatoria se completó, el trámite de la indagatoria se completó. A partir de este momento rigen el periodo de 10 días hábiles para resolver la situación procesal del expresidente Mauricio Macri. Esa fecha nos sitúa entre 3 y 4 días después de las elecciones, con lo cual el procedimiento, Macri por ahora no va a tener que volver a Dolores. El descargo fue presentado por escrito, Macri se negó a responder preguntas, esto es habitual en declaraciones indagatorias, es un derecho que le asiste a defenderse de la manera en que mejor le parezca. Su abogado consideró que la presentación del escrito era suficiente y más allá de lo que ocurrió adentro del tribunal, en las afueras lo que hubo fue una arenga política del abogado Pablo Lanuse, entre otras cuestiones, negando la realización ni la orden de realizar tareas de inteligencia y calificando de inepto al actual gobierno, al cual le atribuyó responsabilidad por la situación judicial que atraviesa el expresidente. Néstor, es interesante esto que señalás porque, bueno, evidentemente llamó la atención, nos llamaba la atención también las referencias estrictamente políticas de Pablo Lanuse. No es habitual porque, bueno, de alguna manera también mezcla lo judicial precisamente con cuestiones vinculadas con la política. Sí, en rigor, la declaración en tribunales no tuvo ese carácter político, independientemente de que el escrito sí hace alusión a cuestiones políticas. Lo que hubo es una defensa técnica en la que además el abogado Pablo Lanuse propuso algunas medidas adicionales de prueba, lo que técnicamente se conoce como evacuación de citas, para demostrar que Macri no ordenó las tareas de inteligencia. Más aún, el escrito lo que sostiene es que no hay ninguna prueba que demuestre que el presidente de la Nación ordenó o que aconsejó realizar tareas de inteligencia y mucho menos que se benefició de esas tareas de inteligencia realizadas de manera ilegal. Es una defensa técnica que tiene que ver con lo estrictamente jurídico y de puertas del tribunal para afuera sí se agrega menos técnico y más político la defensa respecto de lo que está ocurriendo con el expresidente. Lo concreto, Néstor, que a partir de ahora el magistrado tiene 10 días para decidir la situación judicial de Mauricio Macri. ¿Exactamente 10 días o un poco más todavía? Por lo menos 10 días. El plazo de los 10 días es ordenatorio. Ordenatorio, bien. Claro, puede ser más, podría ser menos, pero ya el abogado Lanuse advirtió que el plazo se vencerá el próximo 18 de noviembre, sí, después de las elecciones, advirtiendo que una resolución antes de eso, a los jueces muy rara vez resuelven antes del plazo procesal, mostraría un fanatismo y una contracción al trabajo que no es muy habitual en el Poder Judicial, en cierto sector del Poder Judicial, para ser más preciso, con lo cual está dando a entender que el procesamiento, en el caso de que sea procesamiento, él descuenta que sí, se daría después de las elecciones. Bien, Néstor, gracias por estos minutos. Abrazo enorme. Hasta luego. Hasta luego. Bueno.